La luz, vamos a sentir cómo esa luz va impregnando en el cuerpo, cómo se siente su calor, su energía. Si tenemos algún malestar físico, alguna incomodidad, ahí exactamente ahí centramos la energía, el pensamiento, la luz. Y exhalamos. Y mientras exhalo, visualizo un aire gris, denso, pesado, que voy liberando. Y volvemos a inhalar profundo. Sentimos, visualizamos esa energía completamente ya centradas, la mente aquietada, completamente rendidas, conscientes. Y exhalamos fuerte, todo el aire hacia afuera. Y van a repetir después de mí, ya sea en voz alta o en su mente: Espíritu Santo, haz que este año sea diferente, al hacer que todo sea lo mismo, no nos permitas olvidar que el tiempo es una ilusión, que solo existe en mi mente. Permíteme entregar estas fechas a tu experiencia para utilizarlo constructivamente, como una oportunidad de sanar. Perdón. Y así despejar los obstáculos a la paz. Espíritu Santo, permíteme reconocer y aceptar que el pasado ya pasó, que todo lo sucedido no está aquí y ahora, que solo son juicios respecto del pasado. Permíteme entender que solo mis pensamientos pueden afectarme y que la verdadera paz depende de cómo utilizo mi mente. Espíritu Santo, te entrego este momento para comenzar este nuevo ciclo, soltando mis interpretaciones.
soltando mis juicios, soltando el significado que le he dado a todo lo que creo que me ha sucedido. Espíritu Santo, sé tú siempre a través de mí. Y así mis niñas, entregándole al Espíritu desde la parte más profunda de mi mente, de mi ser, toda circunstancia, todo acontecimiento, toda interpretación y juicio. Entramos a este nuevo ciclo, este nuevo año, más convencidas, más fortalecidas, con más conciencia, pero principalmente rendidas, para que sea Él siempre a través de nosotras. Vamos a inhalar profundo. Vamos a sostener ahí y vamos a visualizar cómo esa luz que entró por la base de mi cabeza irradia de adentro hacia afuera, abarcando, abrazando todo lo que me rodea. Nada excluyo, todo es uno, todo envuelto por esa luz que emana de mi pecho, que emana de mi mente y que tiene como fuente mi verdadera causa. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Sostenemos ahí, toda mi atención ya está en esa luz, está abrazando a todo por afuera. Toda mi atención en concentrar que todos somos uno, que todos provenimos de la misma fuente. Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar, mis niñas, lo más profundo, extiéndanse, expandan los pulmones, sientan cómo se inflan, cómo esa luz al inhalar irradia más fuerte, irradia más lejos, irradia más potente. Inhalo todo el aire, lo sostengo ahí, me recuerdo una con Dios y con todo lo que me rodea, sin excepción. Invoco el recuerdo permanentemente. Y exhalamos fuerte, fuerte, mis niñas. Todo el aire hacia afuera. Abrimos ojitos y nos preparamos para comenzar a leer, mis niñas hermosas. Nos quedamos capítulo 9 para comenzar en la página 380, los símbolos. ¿Tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera compartir? Hola, mi luz hermosa, ¿cómo estás? Hola, feliz año a todas. Igualmente, mi luz. Que sea un año lleno de amor y conciencia, nada más. Lo demás viene solito. Bueno, vamos a empezar a leer, mis niñas. Los símbolos ya están todas ahí, página 380. Acordémonos que estamos en el capítulo 9 que habla de cómo el curso, mis niñas, utiliza el lenguaje de manera inconsistente, de manera contradictoria, como vil símbolo. Esto que genera que la información como tal que recibimos del texto sea inconsistente.
no se sostiene una a otra, ¿ok? Por lo mismo, porque las palabras solo sirven como símbolos y el símbolo es un símbolo del símbolo, que es la palabra, ¿ok? Cada quien le da una interpretación distinta, cada quien la puede entender de distinta manera, de acuerdo a las proyecciones, de acuerdo a las interpretaciones o creencias o introyectos que tengamos. Por eso es bien importante, como aquí Kenneth Wapnick nos explica, para no malentender el curso, que es una práctica muy común, ¿ok? Voy a empezar a leer. Si alguien tiene dudas o preguntas, por favor me dice, ¿ok? Repito, capítulo 9, página 380, los símbolos. Muy importante, hay varios lugares en un curso de milagros donde Jesús discute la naturaleza y el papel de los símbolos. Y sería instructivo examinar algunos de estos ahora, como evidencia ulterior de su conciencia de la diferencia que hay en su curso entre el símbolo, bien importante, entre el símbolo y la realidad. Comenzamos con la pregunta que aparece en el manual para el maestro, que trata específicamente de la función de las palabras o entre paréntesis símbolos. Acuérdense que palabra es un símbolo, ¿ok? Esto nos provee el planteamiento más claro en el curso, en parte considerando ya sobre la diferencia entre palabras y significado, es decir, forma y contenido. 2 puntos. Y dice, y esto va subrayado si quieren, váyanlo leyendo mucha atención. Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. Wow. Cuando nos habían dicho que repite, repite, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud, Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Y esto nos remonta al anexo, el canto de la oración, ¿ok? No la oración de voy y le prendo una vela a un santo y me pongo ahí a orar, no, ok. Recibes lo que pides. Pero esto, mucha atención mis niñas, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que utilizas al orar. Hay una pregunta. Dime, mi- Siempre se me ha causado exactamente pensarlo, ¿no? No a lo que uno le da, ahora sí como otra vez, como siempre, el poder, pues es lo que pasa, ¿no? O sea, otra vez, si lo hago con mucha fe, el repetir, por decir, como tú decías, soy salud o soy abundante, lo que sea, no lo hago un decreto, no lo hago un... ¿no? Pareciese que sí, por lo que nos han Pero, enseñado. Pero ¿qué ajá, estamos dejando de lado, mis niñas, con este ejemplo maravilloso que pone Silvia? Lo que hay en el inconsciente. Yo conscientemente, ujú, aquí a nivel forma, físico, ujú. cuerpo, lo que creo que soy, repito, soy salud, soy salud, soy salud. ¿Saben por qué? Porque tengo miedo a la enfermedad. Ok. Si yo me voy al inconsciente, donde está toda la información valiosa, y me doy cuenta que la enfermedad, estoy poniendo el ejemplo conforme a lo que estamos leyendo, hablando de enfermedad, y yo me doy cuenta que la enfermedad es una oportunidad de sanar, una oportunidad de perdonar, una oportunidad de evolucionar, una oportunidad. Volvería a repetir, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud. Sí, exacto. Sí, ¿para qué lo pido si lo tengo, no? O sea, En primer lugar, ¿para qué lo pido ujú, si lo tengo? Y ujú, en segundo lugar, si yo entiendo el propósito real de lo que sea, en este caso, ejemplo, enfermedad, el propósito subyacente, real, auténtico, yo no voy a pedir otra cosa. Porque en primer lugar, lo que ahorita Silvia muy sabiamente dijo, yo soy salud, yo no necesito pedir lo que soy. En segundo lugar, la enfermedad, al ser parte de la ilusión, no es real. Nada real puede ser amenazado.
Sin embargo, como experiencia física, ilusión, sueño, tengo que experimentarme con una enfermedad, una discapacidad, porque es la oportunidad que tengo, que solicité, aparte, para poder recordar mi esencia, para poder ser más consciente, para poder manifestarme en el sueño transitando en paz. Sí, mi Silvia hermosa, ¿qué pasa? Que con toda esa filosofía de la nueva era, la ley de la atracción, que el otro día también se los mandé, que se me hizo maravilloso, contestado por Kenneth Wapnick, alguno en esa época le dijo, oye, pues, ¿qué onda con la ley de atracción? Y Kenneth Wapnick, sabio y maravilloso, le contesta, yo le hubiera contestado más grosero, el señor, está su sabiduría súper sutil, le dijo, eso no sirve. La ley de la atracción es la ley de la carencia. Si yo estoy solicitando allegarme de algo, lo que sostiene esa solicitud es mi creencia de que no lo tengo. Y eso es carencia pura. Entonces, mi Silvia hermosa, tenemos que, y te lo dice el curso, hay que cuestionar siempre. ¿Por qué estaré yo repitiendo soy salud, soy salud? En primer lugar, porque creo que no soy salud y necesito solicitarlo. Segundo, porque lo que yo considero que no es salud me da miedo y no lo quiero. Porque no he entendido el propósito real de eso. Sí hay energías, sí hay manifestaciones, sí hay atracción, pero yo siempre he considerado y hoy por hoy estoy completamente convencida que la ley de atracción, como la tenemos entendida, con sus reservas, opera exactamente al revés. Es decir, cuando algo se te mete en la mente como una necesidad, como unas ganas de lograr, como, no como un deseo banal, quiero 100 millones de dólares, no, como algo que rebasa las entrañas, algo, no puedo explicárselos, me es inefable poderles decir la sensación que se siente cuando la ley de atracción opera, pero es exactamente al revés. Es decir, te viene a la mente porque ya viene de manera física, pero la mente de manera invertida te hace creer que tú te lo vas a generar por estar pensando en eso. Por eso no es tan simple como decir, ay, me quiero sacar la lotería, me la quiero sacar, no, es al revés. Es un pensamiento que te viene, rebasa límites físicos, es una sensación como de ya vivido. La ley de atracción es una ley que sí opera, pero opera al revés. Está mal interpretada y mucho más mal explicada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me puedo empezar a dar cuenta? Ser más receptiva y estar muy, pero muy atenta cuando son deseos del ego y cuando son cuestiones del alma. Se va de tarea. Primer tarea del año. Traten de hacer una remembranza en donde le dan el valor o todo el, todo el valor a la ley de atracción, diciendo, gracias a que lo pensé mucho, se me manifestó. Véanlo al revés, mis niñas. ¿No habrá sido que era un compromiso con el alma y operó al revés? Llegó y les dijo, ya se va a hacer, empiecenlo a pensar. Yo estoy completamente convencida de eso, porque yo sí he hecho como un recuento de muchas cosas en mi vida y me he dado cuenta que es al revés, es al revés. Mi Silvia hermosa, más o menos, o te hice más bolas. Sí, no, o sea, si yo también, o sea, como, parece lo que nos has enseñado, ya sé lo que se va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita me acordé, ¿no? Y literal se lo pensé, los rituales de fin de año, ¿no? Literal, ya lo entiendo, ¿no? O sea, yo sé que si me voy a poner calzones rojos, verdes, amarillos, yo sé que eso vale madres, ¿no? O sea, literal. Pero la verdad, o sea, hago cosas para divertirme, literal, ¿no? O sea, me Claro. divierto y me río. Pero también otra vez, insisto, hay cosas que uno le da poder, o sea, entiendo otra vez, o sea, sí, hago bolas. Pero mira, por ejemplo, ahorita tengo en mente varias cosas. El otro día me compré en mi casa en Sayavedra, no sé si te has fijado al lado de la puerta, tengo muchas
que el OM, que unas campanitas, que mil cosas así, ¿no? Y el ojo turco, la manita de Fátima. Y la otra vez fui al barrio chino y me compré otro. Y le dije, ¿para qué? Y me dijeron, para protección. Y le estaba diciendo a una señora cómo curarse, cómo activar, no sé qué, ¿no? Y le dije, ¿cómo se activa? Me dijo, así como que me dijo, cuando, o sea, cuando me lo compres te digo, ¿no? Bueno, así acabé comprándoselo y le dije, ajá. Y le dije, ¿qué? Ahora sí, ¿qué hago, no? O sea, y ya. Y me empezó a explicar, es de protección. ¿De qué te quieres proteger? Claro, Y de que te sientes entonces, vulnerable. le dije, entonces empecé así como que a pensar, ¿no? Así como, y ella como que me decía y no me decía, ¿no? O sea, así como que quería ser mi maestra y decirme y no, y me dice, si te proteges del mal porque tienes mal, ¿no? Y entonces me decía al revés, me decía exactamente, ¿no? O sea, como pide lo que quieres, ¿no? O sea, así como de, y efectivamente, o sea, no voy a pedir que me proteja del mal porque de cuál mal. Entonces, decía por los buenos momentos, por las, no sé, no sé, cosas positivas. Y Positiva, dije, claro. perfecto, exactamente, pero aquí vuelvo otra vez. O sea, ¿por qué pedirlas o por qué desearlas, como tú dices? Si ya las tengo, ya las, o sea, entonces yo solita me cuatrapeo, ¿no? No, no, Pero pero otra vez, ¿qué? ajá, pero Pero otra vez pienso, ¿no? Estamos en este mundo, ¿no? Por algo como, por algo ejercicio, por algo, insisto, me divierto y me la paso bien, ¿no? O sea, si ya entendí de que si estoy aquí de paseo, pues vamos a pasárnosla bien, como tú dices, y efectivamente eso hago. Y entonces es lo que pienso, sí, ¿por qué no pensar atraer cosas, o sea, otra vez, si les voy a dar la fuerza, el poder, si tengo ese poder de pensar en las cosas bonitas con fe y con esperanza, con esa ilusión, ¿por qué no? Entonces, otra vez, ¿está hecho o no está hecho? aquí Entonces, hay pues, aquí hay algo muy uh-huh, interesante, mi Silvia. Dijiste atraer. Tú desde el uh-huh, momento en que piensas en atraer, es que atrás piensas que no lo tienes y necesito atraerlo. Una cosa es creer que tengo que atraer y otra cosa es uh-huh. transitar en paz el sueño. Y otra cosa es hacerte consciente, y lo hemos platicado, mi ejemplo del ketorolaco, hacerte consciente a lo que tú le das el poder, para que en cuanto tú desees, se lo quites. Primer Oye, punto, Noriko, perdón, ¿no será bueno, yo insisto en lo mismo siempre? Si tenemos creencias y hábitos que traemos desde antes o desde nuestra niñez, hacen que eso que quieres no lo veas de forma positiva y se cumpla, sino que estamos con una creencia que no nos hace, y necesitamos lo que dice Silvia, atraer esa parte positiva para quitar ese hábito o esa creencia que traemos atrás para volverla y saber que la tenemos ya en nosotros, porque está en nosotros, pero está bloqueada. Entonces, a lo mejor a la hora de repetir o atraer, vamos haciendo un hábito y quitando o dándonos cuenta de que esa creencia, pues, esto es solo una creencia y no nos deja hacer eso que dice Silvia. ¿Por qué no cosas bonitas? ¿Por qué no decir todo esto? Porque a veces por más que queramos, pues yo por más que me repito, a veces traigo la creencia muy fuerte y vuelvo a caer en lo mismo. claro. Entonces, hasta que Pero no entonces, estoy con el hábito. dónde está el deshacimiento, Luz? Exacto, pero tenemos que practicarlo porque si no, Pero no no es lo logramos repitiendo hacer. palabras, pero No, no no, es no, no, repitiendo palabras, no, no, ¿eh? no como Ni tal palabras, haciendo pero nada, ni haciendo nada. Claro que hay que practicarlo. Entonces, lo que venimos haciendo, mis niñas, todo es ¿qué es el curso de milagros? Una reprogramación mental. ¿Qué pasa? Que como estamos en un mundo físico, y ahorita ustedes sabiamente lo dijeron, estamos en una experiencia física, a todo lo físico yo le doy valor, a la palabra. Por eso para mí este libro es maravilloso, porque te dice Kenneth Wapnick, la palabra es un símbolo nada más. La palabra es el símbolo del símbolo. ¿Qué tenemos que hacer? Observar esos símbolos, entender la creencia que le hemos dado y quitársela. Y eso solo se logra aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Claro, todos queremos vivir cosas bonitas, pero resulta ser que lo que es bonito para mí, para ti no puede ser tan bonito. Entonces, no es que yo viva, ay, que me pasen, hay un libro de
de una psicóloga que dice, ¿cómo le hago para que me pasen cosas bonitas? ¿Y quién dice que son bonitas? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo observar en la adversidad una oportunidad de crecimiento? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la adversidad? ¿Por qué solo queremos cosas bonitas? ¿Por qué no mejor pedimos ver lo que nos sucede con ojos bonitos? ¿Por qué Qué bonito. condicionamos? ¿Por qué condicionamos? Esto es bonito. Y a pesar de los ejemplos que tenemos, a pesar de las experiencias que observamos, para mí lo bonito es esto y esto quiero que me pase. ¿Por qué no mejor? En la mente, porque es en el único lugar. Solicito observar con ojos bonitos lo que me sucede. Lo que nos sucede, mis niñas, es neutro. La muerte, la pérdida, la carencia, la abundancia, todo lo que nos sucede a nivel físico es neutro. Les guste o no les guste, les embone o no les embone, todo lo que nos sucede es neutro. ¿Qué lo hace positivo o negativo, por llamarlo no bonito, feo? La interpretación que yo le doy. Si a partir de una situación hostil me vuelvo más humana, me vuelvo más creyente, me vuelvo más bondadosa, bendita situación hostil. Ay, no, a mí que me pasen cosas bonitas. No, a mí no. Yo quiero que todo lo que me pase, que ese ya es otro tema, que ya esté en un guión en cuestión de emociones, no de cosas. En cuestión de emociones ya está todo determinado, porque si Noriko no entendió con la emoción de abandono nivel 1, va a vivir otra situación, cualquiera que sea, no importa, es irrelevante la situación. Cualquier otra situación que le detone esa emoción de abandono, nivel 5, porque en el nivel 1 no entendió. Bienvenida. Que se puede manifestar en la pérdida de un perro, en el abandono de una pareja, en la pérdida de un trabajo, en mil cosas, porque en mi proceso se manifiesta de esa manera y quizá Luz viene a trabajar exactamente lo mismo, pero en el proceso de Luz, porque su almita así lo decidió, se va a presentar en otras circunstancias que quizá para Noriko serían muy buenas, pero para el proceso de Luz es distinto. No podemos decir que me pasen cosas buenas, porque las cosas buenas no existen. Existe lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo. Ayúdame a ver todo desde lo bueno, porque todo aparte, toda experiencia trae el propósito de crecimiento. A veces son muy hostiles, eso no lo podemos negar ni dejar de lado, ni no lo veo, no. Hay situaciones muy hostiles, pero son yo creo que las que más nos cambian, las que más nos modifican, las que más nos ayudan a evolucionar. ¿Por qué nos da miedo vivirlas? Estoy leyendo un libro ahorita que dice una frase, la incertidumbre. Y esto tiene que ver todo con el control. Uno de los mayores poderes del ego es hacerte creer que tienes control. ¿De qué? No importa, me vale madre, es que tengo el control. Entonces, a contrario de eso, lo que más odiamos es la incertidumbre. Soltar el control es la pérdida total. Y dice este libro, ¿por qué no ante la incertidumbre, en lugar de sentir miedo, sentimos curiosidad? ¿Por qué no confiamos? Bueno, sí confiamos en el personaje, en el ego, por eso tenemos un miedo horrible. Pero si yo me suelto, me libero y confío, la incertidumbre se vuelve deliciosa. Porque lejos de generarme miedo, me genera curiosidad. Ay, güey, mañana ¿dónde estaré? Ah, no, el ego te dice, a huevo, tengo que saber dónde voy a estar mañana, qué miedo. Como el ejemplo que les puse de la película, si tú entras al final de la película y ves el final y te quedas, permanencia voluntaria y ves el principio, ¿estás incierto, estás con miedo? No, aquí hay una ventaja, que si tú te sueltas a la incertidumbre con curiosidad, es que le agarraste la mano al espíritu y puede haber todo, emoción, alegría, pero nunca miedo, porque sea cual sea el final,
sabes que es bien para ti. Pero el ego te hace creer que no. El bien es lo que tú crees que tiene que ser. Y resulta ser que no. Y no pasa nada. Y yo creo que es lo que venimos a trabajar como humanos, como cuerpos. El aprender a vivir dentro de la incertidumbre llenos de emoción. Como cuando te subes a la montaña rusa en Estados Unidos, en Disneylandia, la Space Mountain, que no vas viendo ni madres. Y no sabes si viene la subida, la bajada, la voltereta o ya se va a acabar. Y es de los juegos el que casi siempre está hasta su madre. Todo el mundo se quiere meter ahí. Porque aparte, a nivel muy inconsciente, como ser, nos encanta la incertidumbre. Porque como tal, aparte, en esta experiencia no existe. Porque, insisto, si le agarras la mano al espíritu, no hay incertidumbre. La certeza es paz. Ah, no, pero tiene que ser como yo quiera, porque para mí la paz es tener 100 millones en la cuenta, que el marido aquí no se me despegue y me conteste cuando le hable, que el hijo me obedezca, que... Y pues no, mis niñas. Está canijo, pero vuélquense a eso. Por ejemplo, me vino ahorita a la cabeza. Día 2 de enero, 3 de enero, ya tengo que pagar la renta. El día 5 es el último día. Y día 4 no tengo. Y yo sé, va a sonar marihuanísimo y súper fumado. Pero imagínense que el día 4 están, güey, ¿qué va a pasar? ¡Qué emoción! Porque aparte yo no tengo el control. Y opérenlo para lo que sea, para cuando en su experiencia física estén al límite de llegar al límite de que les dice la experiencia, es que hasta hoy tienes. Y un día antes no tengas y digas, güey, qué emoción, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué es lo primero que hace la mente egoica? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo primero que en una situación así hace la mente egoica? Aparte de sentir miedo y dentro de ese miedo, traten de Razona, verlo hacia afuera, ¿qué hace la mente? razona. Busca culpables. ¿Sí o no? Es que si esto, es que si ya tendría yo el dinero, es que, y empiezo a buscar culpables. Es como la mente egoica se disque limpia de la responsabilidad. Y es un ciclo, o sea, si yo no agarro la incertidumbre con gusto, con alegría, ay, con curiosidad, ay, ¿qué va a pasar? Me enrolo en el juego del ego. Tengo miedo, me van a correr de la casa, ya no pagué, ya quedé mal, pero no es mi culpa. Si yo soy bien linda y bien buena, yo siempre pago a tiempo, yo nunca le debo dinero a nadie. Tengo que encontrar un culpable. Acuérdense que todo lo que va con el ego va pegado a la culpa. Y ahí es cuando tengo la oportunidad de chasquear dedos, decidir de nuevo y entregarle al espíritu. Pero ahí al ego no le gusta porque entonces ya se tiene que hacer responsable. Sin entender que esa responsabilidad, mis niñas, es lo que nos va a dar la paz. Es lo que nos va a dar verdaderamente el transitar en paz la tierra. No porque me pasen cosas bonitas, porque eso no va a pasar. ¿Conocen a alguien que se la viva pasándole cosas bonitas? Puede ser que sí, porque son creencias. Y entonces creas que yo tengo, por ejemplo, yo conozco a alguien muy cercano que anda ahorita con uno de los hombres más ricos del México, millonaria, se la pasa viajando, postea fotos en Tulum, acá en Bali. Y la veo y digo, puta, o sea, qué envidia. Y yo podría pensar que le están pasando puras cosas bonitas. ¿Quién sabe? Son mis creencias. Mis niñas, más o menos, es Sí, mucha sí, sí. incomodidad. Es mucha incomodidad esto. Entonces, ojo, y regreso a lo que decía Silvia. 3 factores bien importantes. 1, si me veo en la necesidad de atraer algo, es porque creo que no lo tengo. Característica básica del estado de separación. Segundo, una cosa es que yo quiera manifestar puras cosas bonitas
qué considero cosas bonitas y otra cosa es observar con ojos bonitos lo que me sucede. Y la gran diferencia es que en la primera voy a estar toda angustiada cuando no me pasen cosas bonitas de acuerdo a lo que yo creo, y la segunda es que voy a transitar en paz porque todo lo que voy a observar en mi experiencia, bonito o feo, no me importa, el adjetivo ya quedó muy lejos. Todo lo que voy a experimentar en mi vida tiene un propósito de crecimiento, de bien, y eso es la garantía de transitar en paz la tierra. La tierra no tiene cosas bonitas, porque entonces aparte, si un día tú te pones a presumir que a ti te pasan puras cosas bonitas, te vuelves el objeto de la envidia, te vuelves una persona súper egoísta, o sea, te pasan cosas bonitas y no te preocupas por los niños de Somalia que están muertos de hambre. ¡Qué desgraciada! No, no queremos cosas bonitas, queremos ojos, percepción, mente bonita. ¿Sí, mis niñas? Más o menos. ¿Qué tal estamos en incomodidad? ¿Bien? Porque necesitamos generar mucha incomodidad. Bueno, sigo leyendo entonces, mis niñas. Sí, perdón, gracias. No, pues para eso estamos. Bueno, voy a repetir desde arriba la página 381. Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces, aquí viene, bien importante, las palabras y la oración se contradicen entre sí. Y yo diría que siempre. Otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas. Ah, cabrón, y entonces cuando le digo, Diosito, ayúdame, no, pues, ¿qué crees que sí? Diosito, pues ni idea. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Nos dice aquí Kenneth Wapnick, el propósito de la palabra es sostener la ilusión. Un punto más para cuidar mucho que lo que sale de la boca. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, y subrayamos, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, bien importante, va doblemente subrayado, están doblemente alejadas de la realidad. Uf, qué fuerte. Cuando me habían dicho que repitiendo 1001 veces se me iba a cumplir. Nos dice aquí Kenneth Wapnick, la palabra, al ser un símbolo de símbolo, está doblemente alejada de la realidad. En cuanto a símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas, aún en el caso de las que parecen ser más abstractas. La imagen que evocan, ojo, en la mente, tiende a ser muy concreta. ¿Estamos de acuerdo? Pienso en un vaso y automáticamente tengo la imagen del vaso en la cabeza. A menos, mucha atención y subrayamos, que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto, obviamente, no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. ¿Por qué, mis niñas? Porque el proceso de curación es deshacimiento. Y si evoco una palabra y me maneja algo concreto, no hay deshacimiento. Al contrario, sostengo una idea completamente concreta en la cabeza. Hay todo menos curación, porque la imagen concreta está aquí, todo menos deshacerlo. ¿Sí? ¿Sí captan esto último que leímos? Pausando por un momento, podemos entender mejor aquí las palabras relativamente abstractas de Jesús con un ejemplo específico. Como hemos visto,
Un curso de milagros habla de que Dios llora por sus hijos separados. Aquí viene la falta de contención del texto. Dios llora por sus hijos separados. Texto capítulo 5, sección séptima, oración 4, perdón, párrafo 4, oración 5. Esto implica, mucha atención, aquí viene la explicación. Esto implica claramente, si se toma en forma literal que Dios tiene un cuerpo que contiene ductos lagrimales, sin mencionar el hecho de que Él debe de tener pensamientos que hacen de la separación algo real y poderoso. Pero dada esta enseñanza de que las palabras no son sino símbolos de símbolos, podemos entender el pasaje acerca de las lágrimas de esta manera, 2 puntos y entre comillas, lágrimas. Es la palabra, y entre paréntesis, el primer símbolo, que contiene la imagen o el cuadro. El segundo símbolo, de Dios llorando. Y esto representa la realidad de que Dios nos ama. Claro, pues mira cómo llora. Puesto que el amor de Dios es abstracto, mucha atención, y no dualista, más allá de la capacidad de la mente para comprender, Jesús se vale del símbolo que refleja este amor, las lágrimas. ¿Sí quedó claro? ¿Cristalino? Pero obviamente para que nosotros podamos hacer esta interpretación que acabamos de leer, pues no es a la primera, ni a la segunda, porque mi primera imagen, Dios llorando, me quiere, pero entonces Dios tiene un cuerpo, llora y aparte sabe que la separación es real. Pero Jesús, al tener que manifestar el amor de Dios en un libro puramente no dualista, pero tenía que llegar a una mente dualista, tenía que usar símbolos. ¿Cómo asocia esa mente dualista, separada, egoica, el amor con llanto? Pues dile que Dios llora por sus hijos separados. ¿Sí? En lugar de que creamos en el Dios del cuento de hadas del ego, quien es colérico y vengativo, Jesús prefiere que en su lugar creamos en estas etapas iniciales de nuestro viaje hacia el despertar, en el Dios de su cuento de hadas corregido, quien en verdad nos ama, independientemente de lo que creamos haberle hecho a Él. Y todo esto se presenta en una forma con la cual podamos relacionarnos y que podamos entender. Regresamos a la base. Se baja lo no dualista a lo medio dualista para que podamos entenderlo. Pero si estas palabras se toman literalmente, nos encontraríamos de vuelta en el mundo de los cuentos de hadas madrinas de nuestra niñez, de San Nicolás y de un papacito en lugar de un dios. Ahora, continuamos con nuestro pasaje del manual. Al hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, el poder de decidir. Acuérdense, amor o ego, es la única decisión, no de, ay, pues, no, nada más esa. Pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios, es decir, la expiación, tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa. Y eso, mis niñas, también es suficiente. Ah, no, el ego te dice a huevo, tienes tú también que entenderlo. No. ¿Debe evitar entonces el maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? No, pues obvio no. Por supuesto que no. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír el silencio, oír en silencio. Obviamente Jesús tendría en mente aquí a los propios estudiantes de su curso. No obstante, el maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Como Jesús lo está ejemplificando para estos maestros de Dios en un curso de milagros. Poco a poco, ojo,
Aprenderá a dejar que las palabras, esto va doblemente subrayado, mis niñas, porque esto yo se los juro por lo más sagrado de esta ilusión, que esto así opera. Dejar que las palabras le sean inspiradas, ya no habla Noriko. A medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. No entiendo nada, me hago a un lado, Noriko. Ay, pero Noriko es necia, ¿sí? Porque aparte cree que tiene la razón, porque el ego es... Dejo que se me inspire. Esto así opera, esto no es marihuanada, esto es... Se los juro, mis niñas, yo sé que aquí todas lo han experimentado de alguna u otra forma. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza 2 puntos y entre comillas me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Lección 155. El maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. Tal como las recibe, es decir, sin sentido para Noriko, sin sentido para el personaje. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios. Ah, qué majestuoso. Y él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Y siguen siendo palabras. ¿Qué cambió? ¿El tono? ¿El sonido? ¿La fuerza? Cambió la fuente. La palabra es la misma. Pero si viene inspirada, va a cumplir su propósito de amor, su propósito de crecimiento. Háganse a un lado, siempre. Lección 155. Me hago a un lado y permito que el único que sabe se manifieste. La verdad, por lo tanto, no puede realmente expresarse en palabras, sino únicamente señalarse. Lo esencial es la verdad, no el símbolo de por sí. En un importante pasaje de la lección 189, vemos otra clara aseveración de la necesidad, ojo, de pasar más allá de los símbolos hacia lo que únicamente es real Dios. Haz simplemente esto. Permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es. O sea, estamos hablando ya de un nivel de inconsciencia ya bastante despierto. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, lo que es bonito, lo que es feo, lo que es bueno, lo que es malo. Todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Todo fuera. Vacía tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno. Sácalo todo fuera, mis niñas, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. ¡Ay, qué ganas de ponerle el cuerno al marido! Todo, mis niñas, libérenlo, quiten juicios, suéltenlo. No traigas contigo ni un solo pensamiento, ojo, que el pasado te haya enseñado. Es decir, todo, todo. Ni ninguna creencia que sea cual sea su procedencia haya aprendido con anterioridad. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con las manos completamente vacías ven a Dios o ven a tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? La rendición. No entiendo nada. Todo esto que acabo de leer se resume en no entiendo nada. No traigo nada del pasado, ni ninguna imagen, creencia, pensamiento, idea. No entiendo nada. Otro ejemplo específico, donde Jesús clarifica la aparente inconsistencia de sus palabras, discutido antes en Todos son llamados.
páginas 272 y 275, aparece en la lección 194, entre comillas, pongo el futuro en manos de Dios. Aquí viene lo que hablábamos hace rato, la incertidumbre, ¿no? En lugar de miedo, si yo pongo mi futuro en manos de Dios, incertidumbre pura, porque Dios no baja a decirme qué va a pasar. ¿Por qué no en lugar de tener miedo, me da curiosidad? Ay, ¿qué habrá decidido Dios por mí? Al primer vistazo, este título parece incongruente con la realidad intemporal de Dios, quien obviamente no puede tener noción de un futuro, sin mencionar también, ojo, la incongruencia del simbolismo obvio de la lección de que nuestro Creador tiene manos. Pero hay que ir, ojo y subrayamos, pero hay que ir más allá de las palabras y de los símbolos al verdadero significado de la lección, el cual está claramente establecido en el cuarto párrafo de la misma, que dice, tu futuro, y todos son, ojo mis niñas, son palabras, son símbolos de símbolos, son metáforas. Tu futuro está en las manos de Dios, así como tu pasado y tu presente. Ahí rompe el tiempo lineal. Para Él son lo mismo y por lo tanto deberían de ser también lo mismo para ti. Sin embargo, en este mundo la progresión temporal todavía parece ser algo real. No se te pide, por lo tanto, que entiendas, mucha atención. No se nos está pidiendo que entendamos que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal. No, para nosotros sí la tiene. Lo que se te pide es que te desentiendas del futuro y lo pongas en manos de Dios y mediante tu experiencia comprobarás que también has puesto en sus manos, como no hay tiempo lineal, el pasado y el futuro, perdón, y el presente. Porque el pasado ya no te castigará más y no tendrá ya sentido tener miedo del futuro. Volvemos, certeza, rendición, entrega. Una de las grandes contribuciones de Freud al estudio de los sueños fue su delimitación, ojo, del contenido manifiesto del sueño, contenido manifiesto del sueño versus su contenido latente. Pongan mucha atención con esto, está súper interesante. El contenido manifiesto se refería a las partes del sueño, es decir, las figuras, los objetos y los sucesos que constituyen su forma, el relato del sueño. ¿Sí? ¿Sí queda claro el contenido manifiesto? Forma, cuerpo. Mientras que el contenido latente señalaba hacia el significado que yace más allá del simbolismo manifiesto del sueño. ¿Sí? Así pues, dos analistas de persuasiones diferentes, obviamente, podrían estar de acuerdo en lo referente al contenido manifiesto del sueño, el cuerpo, la forma, la cosa, pero podrían adjudicarle, por supuesto, distintos significados a lo que el sueño está diciendo. Lo que les decía hace rato, los procesos son distintos. Yo puedo vivir algo muy amargo para Noriko y para Luz puede ser no tan amargo, irrelevante, igual, o sea, ni siquiera lo vio. Para utilizar un ejemplo simple, un freudiano se inclinaría a interpretar, mucha atención, la torre de una iglesia como un símbolo fálico, el cual posiblemente refleja un conflicto sexual, mientras que un junguiano podría ver en su lugar un símbolo de las luchas espirituales del soñador. Mismo símbolo, esto ya lo hemos platicado. ¿Ustedes creen que es lo mismo que Christopher Reeve sueñe con un caballo que un maestro de equitación? Pues obvio no, los dos soñaron con el mismo caballo, exactamente igual, corriendo por una ladera. Pero para uno es el fin de su libertad y para el otro es su economía, su forma de vida. Mismo símbolo, distinto significado, distinta interpretación. Retornando a la lección del libro de ejercicios, lo que Jesús nos está enseñando, mucha atención,
no es el contenido manifiesto, es decir, las formas, no el caballo, no. De que debemos literalmente poner nuestro futuro en manos de Dios, no. Sino más bien, aquí viene el contenido latente de que debemos, y subrayamos bien fuerte, de que debemos abandonar la demente pero perversa noción del ego de que nuestra culpa exige castigo a manos de una deidad vengativa. Y por lo tanto, podemos confiar en su amor con mayúscula y con seguridad poner nuestro futuro en sus manos. Se repite, mis niñas, rendición, entrega total, sin condiciones, confianza, no entiendo nada. En otras palabras, Jesús no nos está enseñando que debemos renunciar alegremente a nuestras responsabilidades. Porque como le encanta a la gente decir, ay, entonces que ya no hago nada, me acuesto a ver Netflix, se me dan ganas de decirle, ay, sí, tú sí, por favor, ya no salgas de tu casa y ahí te quedas. No se refiere a eso, ¿ok? No se refiere, aquí dice. En otras palabras, Jesús no nos está enseñando que debemos renunciar alegremente a nuestras responsabilidades personales, sociales y laborales. No. Destruir nuestras pólizas de seguros. Yo tampoco les he dicho eso, ¿están de acuerdo? Y les he dicho, yo no creo, pero cuídenlas mientras sigan creyendo en ellas. Porque el mundo es una ilusión y Dios proveerá, ojo, y Dios proveerá solo con poner fin. Y Dios proveerá solo con poner nuestro futuro en sus manos. Pero si nos está enseñando, mucha atención, que el sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo del ego es irreal. No rompan sus pólizas. No se queden echadas viendo Netflix porque Dios proveerá. No, entréguenle todo lo que tienen que hacer a Dios y háganlo, pero de la mano de Dios. Eso dará una gran diferencia. Por lo tanto, Dios no es el padre vengativo del cuento de hadas del ego, sino el creador amoroso del cuento de hadas corregido de Jesús, el cual, ojo, es el símbolo sustituto para el conjunto de imágenes distorsionadas del ego. Apartándome del tema brevemente, dice Kenneth Wapnick, los estudiantes cometen el mismo error, ojo, con la sección que aparece en el capítulo 8 del texto. No tengo que hacer nada. O con la aseveración de la lección 135, la mente que ha sanado no planifica. Estas aseveraciones se interpretan a menudo como que significan que no es necesario hacer nada en el mundo. Entre paréntesis, como tener un empleo, cumplir con las responsabilidades de la familia, planificar por el futuro, etc. Porque Dios o el Espíritu Santo se hará cargo de nosotros. ¿Nos suena conocido? Por supuesto. Pero lo que estos pasajes quieren decir en realidad es que, ojo, subrayamos, ¿qué quieren decir en realidad estos dos pasajes? Que no se debe hacer nada o planificar nada por cuenta propia. Entre paréntesis, o con el ego, the same. Sino que más bien se debe acudir siempre al Espíritu Santo o a Jesús en busca de ayuda. Así pues, no son llamadas a volverle la espalda al mundo, sino más bien son llamadas a traer las percepciones que se tienen del mundo a la verdad interna del Espíritu Santo. ¿Sí ven la diferencia? No son llamadas a no percibir, sino a cambiar la percepción. De esta manera o de esa manera, las respuestas de uno estarán llenas con su perdón y su amor, más bien que con el especialismo repleto de odio del ego, el cual cubrimos a veces con un velo de negación. Ojo, cubrimos a veces con un velo de negación, con la apariencia de que es santidad, el ego espiritualizado, espiritualidad adelantada o amor. Dejaremos para un capítulo posterior la discusión detallada sobre la función del Espíritu Santo. Y así, esta lección sobre la inherente falta de confianza del ego se le enseña a los estudiantes de Jesús en el lenguaje, ojo,
en el lenguaje y la forma que ellos pueden entender. No se les dice a unos niñitos, por ejemplo, perturbados por haber hecho algo mal y por eso haber huido de casa, que no tienen que tener miedo porque papito ni siquiera sabe que ellos existen. Pues imagínense, eso les generaría todavía más miedo, ¿no? Y además, ellos solo creen que se han portado mal y han huido. Más bien, se les consuela. Esto es una como metáfora, mis niñas, una analogía de lo que está pasando. Más bien se les consuela dejándoles saber que papito no está enfadado con ellos, no los castigará. Y lo que es más aún, que él llora la pérdida de ellos y anhela que sus hijos regresen. Por lo tanto, una vez más Jesús concluye para sus hermanos más jóvenes que estudian su curso, 2 puntos, si pueden confiarle su futuro a las manos de Dios, puesto que Él solo los ama y no les causaría jamás daño alguno. En resumen, ya vamos a acabar, mis niñas. Mucha atención. Por lo tanto, estos diversos pasajes se tienen que entender, ojo, en el nivel del contenido del amor de Dios por sus hijos. Entre paréntesis, de por sí, por supuesto, una metáfora antropocéntrica, centrada en el cuerpo, expresada mediante la forma del amor paterno que siente un padre en la tierra, porque es la experiencia que reconocemos por su hijo, puesto que aún somos muy niños en la vida espiritual. Eres muy inexperto en lo que respecta a la salvación. Texto capítulo 17, nos dice Jesús. El uso suave y amoroso que Jesús hace del lenguaje en este nivel es ciertamente más que apropiado. No puede recalcarse lo suficiente que un estudiante de un curso de milagros siempre tiene, subrayamos fuerte, siempre tiene que ser capaz de distinguir entre el símbolo, contenido manifiesto, forma cuerpo y su significado, contenido latente, mensaje. El lector debe recordar este significativo pasaje tomado del tercer obstáculo a la paz, en el cual Jesús emite precisamente esa advertencia en torno a esta potencial confusión. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos mismos, es decir, en la misma forma, mucha atención, sino que se debe buscar en aquello que representan, es decir, ir más allá de las formas. Las palabras dualistas del curso son los símbolos, bien subrayado, o signos que apuntan hacia su fuente de verdad no dualista. Y los estudiantes de un curso de milagros siempre deben prestar atención a la clara advertencia de Jesús de que no las confundan. De lo contrario, el significado, práctica muy común de sus enseñanzas, inevitablemente será distorsionado y por lo tanto se va a perder. Un estudiante de un curso de milagros tiene, por lo tanto, que entender el lenguaje metafórico, entre paréntesis, signo y símbolo, tal como un estudiante de poesía tiene que entender cómo y por qué se usan las palabras, sin tomarlas literalmente. Por ejemplo, Macbeth se lamenta al final de su vida: apágate, apágate, breve candela. La vida es solo una sombra caminante, un mal actor que durante su tiempo se agita y se pavonea en la escena y luego no se le oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia y que no significa nada. La referencia se hace Shakespeare, William Macbeth, o sea, todo lo que se refiere a este pedacito que acabamos de leer. Claramente Shakespeare no pone a su héroe caído
hablar de velas o de actores de un drama, sino más bien está utilizando, ojo, símbolos poéticos como una manera de expresar un comentario trágico acerca de lo intrascendente que es la vida. Huelga decir que el análisis de estas palabras literalmente, ojo, destruiría su significado. Chéquense, esto es súper importante, ¿eh? Y su importancia en la obra, sin mencionar que arruinaría la genialidad de la poesía de Shakespeare. Es decir, si tomas literalmente lo que escuchas o lo que lees, arruinas el significado. ¡Wow! Los siguientes pasajes ilustran muy bien la clara conciencia que tiene Jesús sobre el uso de los símbolos en un curso de milagros como reflejos de la verdad, puesto que la naturaleza no dualista de la verdad no se puede expresar directamente de uno a otro. Voy a resumir ya esta última parte, mis niñas. Primero, texto capítulo 3, sección primera, párrafo 8. Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en lugar de un hecho. ¿Por qué? Porque estamos al inicio. Todo esto que viene a continuación es ese párrafo del capítulo 3. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción, ojo, esté involucrada, demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. Obvio no. Percepción, Dios no tienen nada que ver. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo, o bien te acercan a la eternidad, o bien te alejan de ella. Pero la eternidad en sí está más allá del tiempo. Salte del tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en ti, extiéndela, extiéndete y tócala. Sé un reflejo de la paz del cielo aquí, esto es hermoso. Sé un reflejo de la paz del cielo aquí y lleva este mundo al cielo, pues el reflejo de la verdad atrae a todo el mundo a esta. Y a medida que todos entran en ella, dejan atrás todos los reflejos. En el cielo la realidad no se refleja, en el cielo la verdad se comparte. Al compartir su reflejo aquí, su verdad se vuelve única, percepción que el Hijo Dios acepta. Me brinco hasta las letras negras. Muy específicamente en este pasaje siguiente, vemos la admisión, entre comillas, claramente implícita, ojo, de Jesús, de que en otras ocasiones Él ha utilizado palabras simbólicamente o entre paréntesis, alegóricamente en el curso, aunque en esta ocasión está clarísimo que no lo hace. Y dice, texto 18, capítulo 18, estar consciente del cuerpo es lo único que hace que el amor parezca limitado, pues el cuerpo sí es un límite que se le impone al amor. La creencia en un amor limitado fue lo que dio origen al cuerpo, que fue concebido para limitar para limitar lo ilimitado. No creas que esto es algo meramente alegórico, no, ahí sí no, pues el cuerpo fue concebido para limitarte a ti. En una de las cartas que Helen me envió, dice Kenneth Wapnick, las cuales tratan de circunstancias tangenciales a nuestro tema aquí, ella discutía los símbolos y la incapacidad de un amigo para entender cómo usarlos. Y me escribió, esta es una carta que siento que tenía que escribirse y escribirse lo antes posible. Esta tiene que ver con hecho y alegoría y la línea divisoria un tanto incierta entre hecho y alegoría. Freddy no entiende de simbolismos. El querido muchacho no puede entender siquiera cómo una cosa puede representar algo más. Bill Tedford examinó esto con él y todo lo que pudo captar fue que si ves algo es porque está ahí. No es que él sea un estúpido.
El cielo lo sabe, pero sencillamente él parece que no puede ir más allá de los hechos. Así que puede estar equivocado debido a eso. Ausencia de la felicidad. Carta que le escribe Helena Kenwa. Sin juicios, la señora. Así pues, si los estudiantes de un curso de milagros no tienen la capacidad para ir, entre comillas, más allá de los hechos, es decir, más allá del símbolo, pueden fácilmente equivocarse. Todo esto es bien importante, mis niñas, en su manera de entender lo que en verdad el curso nos está tratando de decir. Y así, obvio, el significado más profundo del curso permanecerá oculto para ellos. No por designio de Jesús, sino por su propio miedo. Fue en anticipación de esta dificultad conducente a una inevitable distorsión que Helen solía comentar con frecuencia, que un curso de milagros era únicamente para 5 o 6 personas. Reconocía cuán difícil era este curso y cuán aterrador podía ser para los egos de las personas. Y por eso, a la luz de todas las distorsiones que los estudiantes han hecho y continúan haciendo con el curso y se seguirán haciendo, me queda claro, basados en su miedo a lo que dice, fácilmente se puede sentir la tentación de aseverar que un curso de milagros no se escribió para estudiantes de un curso de milagros. Esto es, el curso no es para aquellos que están prestos a subirse a su propio carro y tratar de convertir un curso de milagros en algo que no es. Más bien, subrayamos, es para aquellos relativamente pocos que estarían dispuestos a hacerse a un lado, no entiendo nada, me rindo, y dejar que Él, con mayúscula, les muestre el camino. Al permitir que la sabiduría de Jesús en el curso los dirija a través del oscuro túnel del ego hacia la luz que les espera al final del viaje. Por eso, mis niñas, por eso, hoy la vida, a través de este maravilloso curso, me contesta una que otra preguntilla que me hago de repente. Aquí le vamos a dejar preguntas, mis niñas, dudas. Clarísimo, cristalino. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ya estamos en la recta final de este libro. Recta final me refiero quizás 6 meses. Se oye largo, nos queda claro que es corto. Vayan pensando qué quieren hacer cuando terminemos con este libro, de la mano del espíritu. ¿Ok? Bueno, mis niñas hermosas, pues ya saben lo que hay que hacer. Háganlo, repasen lo que leímos hoy. Si se fijan, tiene todo que ver con lo que platicamos, como siempre. Abran el curso al azar, practiquen alguna lección, invoquen al espíritu. Es lo único que tienen que invocar, al espíritu, el recuerdo. ¿Ok? Muchísimas gracias, mis niñas hermosas. Que sea un gran año. Depende de nosotras, ya lo saben. Les mando todo mi amor, todo mi cariño. Muchos besos. Hagan una excelente semana. Las veo mañana a la que guste y a la que no, hasta el próximo martes. Bye, bye, mis niñas hermosas. Gracias. Gracias. A Buen ustedes. día. Gracias, bye. igualmente. Bye. Bye, mis niñas.